Ahora abrir nuestras Biblias en Hechos. Hechos, capítulo 4, si me haces el favor. El día de hoy vamos a continuar con el libro de Hechos, capítulo 4. Vamos a estar estudiando del versículo 1 hasta el versículo 22, si me haces el favor. Antes de empezar, quiero iniciar con la recapitulación de la semana pasada. La semana pasada nosotros estábamos hablando de la sanación de un cojo, ¿te acuerdas? Del cojo de nacimiento, que lo iban y lo ponían en una puerta del templo llamada la Hermosa. Vimos y profundizando en el texto nos dimos cuenta que la centralidad no era que el cojo había sido sanado. La finalidad o la centralidad del texto es lo que explica después las Sagradas Escrituras, este libro redactado por Lucas, el médico amado, va mostrando cómo Pedro predica y en su predicación lanza el testimonio hacia dónde va dirigido más bien el objetivo de que señales y prodigios se vayan testificando en el movimiento de la iglesia en sus inicios. Y vimos la sanidad de este cojo y vimos este objetivo de la sanidad. El objetivo de la sanidad vimos que era predicar a Cristo, y esta sanidad apuntaba a la gloria de Dios y no apuntaba al milagro en sí mismo. Ciertamente, y quiero mencionarlo, familia, los milagros sirven para dar testimonio de que Dios es poderoso ante el inconverso y el converso. Nosotros como convertidos reconocemos el poderío del Señor, reconocemos su majestad, su gloria, su santidad, reconocemos que Él es Dios por sobre todas las cosas y reconocemos que el universo se mueve porque Él desea que se mueva. La palabra de Dios dice, y lo menciona en el Nuevo Testamento nuestro hermano Pablo, porque todas las cosas en Él existen y subsisten por medio de Él. Y por su palabra se mantiene todo lo que es creado. Palabras más, palabras menos. Ahora bien, mis hermanos, el testimonio de este hombre que es sanado, lo veíamos la semana pasada, no es en sí mismo el milagro. Y concluíamos y dentro de mis conclusiones de la semana anterior, veíamos que los milagros en sí mismos no hacen cristianos, no dan vida. Porque los milagros en sí mismos no son los que dan vida nueva, sino ¿quién es quien da vida nueva? Dios. Dios es el que da vida, mis hermanos. Para yo poder creer en nuestro Señor Jesucristo, yo necesito tener vida espiritual. Si yo no tengo vida y si yo no he nacido de nuevo, yo no voy a creer en Jesús, como Él me demanda que tengo que creer. La fe salvífica es un don, familia, es un regalo divino. Es una obra del Espíritu Santo. Eso lo menciona Pablo en Gálatas. Ahora, esto es importante para ti y para mí. ¿Por qué? Porque todos tenemos fe común. Esa fe común, todos creen en algo. Y todo el ser humano cree en algo. Pero la fe salvífica solamente la tenemos los hijos de Dios. La fe salvífica nos dirige, es la herramienta, es lo que Dios usa para que nosotros podamos abrazar el Evangelio con todo lo que somos como nuestro mensaje absoluto, nuestra verdad absoluta. Porque ahorita lo mencionaba mi hermano Fernando, el Evangelio de Dios es el poder de Dios, ¿para qué? Para la salvación, a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16, al judío primeramente y después al griego. Esto es importante porque la sanación del cojo, mis hermanos, o las señales y los milagros tienen un enfoque, tienen una dirección. Ahora, el día de hoy estaremos en esta misma sintonía, en la sintonía del milagro del cojo. ¿Por qué? Porque ya Pedro predica, pero no solo esto, familia. ¿Sabes qué sucede? Que ahora los líderes religiosos de la época capturan a Pedro y a Juan, y ¿sabes qué sucede? Los llevan ante un concilio pronto, que realizan, los meten a prisión y empiezan un interrogatorio. Y hoy analizaremos este texto, que esto lo veremos en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 22.
¿Me permites, antes de iniciar con el esquema de mi sermón, leer el texto y después me voy con el esquema, lo menciono y nos vamos punto por punto? ¿Te parece? Versículo 1 de Hechos, capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen, ¿qué dice? Fíjate lo que estaban, ¿cómo estaban? Resentidos. Checa más adelante. Y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay, ¿qué dice? Salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían, ¿qué dice? Que habían estado con Jesús. Y volviendo en el verso 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos, ¿qué dice? Glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Este texto es muy interesante y permíteme iniciar con esta ilustración. ¿Tú has alguna vez sacrificado algo o por alguien o no? ¿O no has sacrificado nada? ¿Has hecho algo por alguien que te ha costado hacer? ¿O has tenido que hacer alguna acción que te ha costado trabajo, renegando y refunfuñando? ¿Y te ha pasado alguna vez o lo has hecho? ¿Has tenido que desgastarte por ser parte o encuadrar con algún grupo social y incluso hacerte a ellos para poder encajar? ¿Te ha pasado eso alguna vez? A mí, gracias a Dios, no. Pero hay muchas personas de manera insegura, en la inseguridad que tienen en su corazón, quieren hacer lo que los demás hacen. ¿Para qué? Para moldarse a esos, para tener que aceptación. Eso tú sabes que estás sacrificando muchísimo y te estás sacrificando y lo estás haciendo para obtener algo a cambio.
Esto es interesante porque, mis hermanos, el sermón del día de hoy vamos a hablar de esto que está ocurriendo con Pedro y Juan y están presentes delante de este concilio con la crema innata, permíteme utilizar este término, de que, pues, de la época, de los religiosos en esta época. Están enfrente de unos personajes muy particulares que están dentro del Sanedrín. Están los saduceos. Y hay personas que los saduceos, y me quiero enfocar en este grupo, aunque ahorita los vamos a ver, porque ellos no creían en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Los judíos creen, mis hermanos, en la restauración de todas las cosas, y eso es el judío ortodoxo hasta la fecha. Ellos creen que el Mesías va a venir y que va a restaurar absolutamente todas las cosas, incluido el templo, en Jerusalén. Y va a restaurar, ¿qué? Los sacrificios, cuando esto es imposible y ya no será. ¿Por qué? Porque ya todos los sacrificios apuntaban al sacrificio máximo. ¿A cuál? Al sacrificio de Jesús. Y ya fue hecho. El sacrificio al cual apuntaban todos esos sacrificios ya fue hecho en Cristo. Así es que es necesario que el Hijo de Dios padezca y muera una sola vez por los pecados del pueblo y para siempre. Palabras más, palabras menos, lo menciona el escritor de Hebreos. Ahora, esto es importante para ti y para mí, porque los saduceos, quienes se encuentran en este punto, ellos tenían una parte predominante, bueno, una minoría más bien, pero tenían poder económico y político con Roma. Entonces ellos no eran cualquier personaje. Ahora, regresando al entorno de mi introducción, mis hermanos, hoy vamos a ver el testimonio de Pedro y de Juan en medio de un interrogatorio que cuesta trabajo relacionarlo con el día de hoy, tal vez. Pero fíjate lo que está aconteciendo. Yo quiero que nos pongamos en el papel de Pedro y de Juan. ¿Por qué? Porque estos hombres eran pescadores, ¿te acuerdas? En la biografía de Pedro y en la biografía de Juan, ellos eran pescadores. Es más, eran muy atrabancados, ¿sí o no? Pedro fue el que famoso se hizo porque negó a Jesús, ¿cuántas veces? 3 veces negó a Jesús. Ahora, Juan, ¿por qué se hizo famoso? No sé si tú te acuerdas de Juan, pero Juan, él era hijo de un hombre de Zebedeo que tenía embarcaciones y Pedro trabajaba para él. Y Juan tenía un hermano que se llamaba Jacobo. Y estos les puso Jesús Boanerges, hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran unos hermanos muy temperamentales, que cuando van y no los reciben en una aldea, regresan con Jesús y le dicen: Señor, no te quisieron recibir ahí, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Y me encanta, porque ellos muy chichos, como dicen en mi tierra, y muy aguerridos, y decían: órale, es más, si no nos reciben, vamos a orar para que descienda fuego del cielo y que los consuma a todos, ¿no? Y Jesús dice: esperen, no han entendido, ¿no? Y de ahí se les apodó Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Qué pasa, mis hermanos? Estos hombres ahora, enfrente del concilio, ojo, en el concilio se encontraban personajes los cuales eran muy poderosos. Y los apóstoles eran gente del vulgo. ¿Qué significa esto? Sin estudios profesionales. Esto es importante resaltar. ¿Por qué? Porque ellos Pedro y Juan no tenían una maestría, no tenían un doctorado, no tenían universidad. Ellos simplemente estaban llenos del Espíritu Santo. Y estaban hablando, testificando y haciendo lo que estaba pasando aquí. Esto es interesante y el esquema de mi sermón son estos 2 puntos y nos vamos a ir al texto. El primer punto es interrogatorio, el interrogatorio de Pedro y de Juan, del versículo 1 hasta el versículo 18. El punto 2 en el esquema de mi sermón es la rebeldía de Pedro y de Juan. ¿Por qué? ¿Tú has escuchado el versículo que dice: es necesario obedecer a Dios antes que a quién? ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a quién? Que a los hombres. ¿Has escuchado ese versículo? Mira,
¿Quiénes eran autoridades en este relato bíblico? El Sanedrín, las personas que estaban interrogándolos. Y les dijeron, no vuelvan a predicar de Jesús, ya no hablen más de Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? No podemos dejar de testificar lo que hemos visto ni lo que hemos escuchado. Wow. Estos son los 2 puntos de mi sermón. El punto número 1, del versículo 1 al versículo 18. Checa, esto es interesante porque dice en el versículo 1 que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los que dice, saduceos. Estos personajes, los saduceos, eran hombres políticos, en su minoría, dentro del Sanedrín, tenían minoría, pero tenían poder político y tenían poder económico con Roma. ¿Sí me explico? Ellos estaban asustados, mis hermanos, por lo que estaba pasando. Imagínate, miles de personas estaban empezando a seguir a estos hombres que no eran rabinos, hombres que no eran profesionales. No sé si me explico. Hombres que no sabían predicar. Me gustaba una referencia de R.C. Sproul que decía él, dice, a mí me da mucha nostalgia y me produce mucha gozo el saber que nosotros somos hombres estudiosos estudiando a hombres pescadores del vulgo. ¡Wow! Eso es impresionante porque así obra el Señor. Así obra el Señor. Porque de lo vil y de lo menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Y eso es maravilloso, eso lo dice Pablo en 1 de Corintios. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Los saduceos estaban preocupados y en el verso 2 dice que estaban resentidos de que se enseñase al pueblo. ¿Por qué resentidos? Porque estos hombres estaban enseñando como si fuesen rabinos. Mira, hay una forma de cómo interpretar las escrituras. Para yo hacer un sermón necesito hacer algo que se llama hermenéutica y exégesis y luego homilía. ¿Sabes de dónde sacamos esto, mis hermanos? De las exposiciones y de las predicaciones de Pedro y de las predicaciones que vienen en Hechos de los Apóstoles. Son unas ilustraciones exegéticas fascinantes de la interpretación bíblica. Y los modelos escriturales y los modelos de predicación los tomamos de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, y después de los apóstoles. Mis hermanos, después de Jesús, familia, los hombres, Pedro, Juan, en este caso, no tenían los estudios como Pablo. ¿Sí me explico? Pablo es fascinante porque él tenía mucho conocimiento, pero Dios lo usó y lo humilló. Mira, tú ves que Pablo era el apóstol ¿a quién? ¿A quién? ¿Apóstol a quién fue enviado Pablo? ¿A los qué? A los gentiles. A los gentiles. Pero Pablo era ¿qué? ¿Era qué nacionalidad era Pablo? Era benjaminita. Era benjaminita. Era de la tribu de Benjamín. ¿Sí me explico? Era benjaminita. Ahora, era judío de pura cepa, para así decirlo. Imagínate que te escojan a ti, Dios, y te dice, tú no vas a ir a predicar a los de mi pueblo, a los del pueblo, a los judíos, no, ni a los benjaminitas, no, vas a ir a predicar a los gentiles. Imagínate lo que era eso para un judío, hasta el día de hoy. Lo que era para eso a un benjaminita de pura cepa. Lo que era para él. Ahora, cuando yo veo este relato, mis hermanos, y este interrogatorio, fíjate lo que les dice, que ellos estaban resentidos en esta introducción que está mostrándonos Lucas, quien escribió este relato, dice, estaban resentidos y que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano. Y en esto, ¿sabes qué pasa? Les echan mano y los meten, ¿a dónde? A prisión, porque ya era tarde para hacer un concilio, entonces los meten a prisión hasta el día siguiente. Y se acabó. Pero al día siguiente, mis hermanos, en el versículo 4 hace un paréntesis Lucas en su narración, y dice, pero muchos de los que habían, ¿qué dice? Oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como ¿cuánto? ¡Wow! ¡Wow!
como 5,000. Ahora, algunos escritores mencionan que él se suma a los 3,000. ¿Sí me explico? O sea, no que fueron 8,000, sino que fueron los 3,000, y para 5,000, ¿cuánto es? 2,000. O sea que en realidad los que creyeron en esta predicación fueron 2,000. Pero como quiera 2,000. O sea, hombres, sin contar a mujeres. Imagínate la cantidad de personas que escucharon el mensaje. Ahora, aquí menciona que creyeron. Más adelante vamos a ir viendo cómo ellos, los mismos apóstoles y la misma iglesia, va aprendiendo, mis hermanos, la doctrina. Va creciendo cada vez más en una doctrina, la doctrina eclesiástica o la doctrina de la iglesia. Versículo 5, aconteció al día siguiente, se reúnen los gobernantes en Jerusalén, ancianos y los escribas, el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pedro, entonces, lleno del Espíritu Santo. A veces cuando escuchamos estas frases, lleno del Espíritu Santo, nos imaginamos, ¿qué te imaginas? Como que Pedro está aventando poderes y órale, y que avienta a todos y que los tira a los del Sanedrín y ¿qué quieren? Y ¡pum! Y salen disparados. ¡No! Lleno del Espíritu Santo. Checa el contexto y el entorno de Pedro, mis hermanos. Un hombre del vulgo, un hombre atemorizado por cada judío que se presentaba. ¿Te acuerdas qué hizo cuando le preguntaron? Tú eres de ellos. ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué hizo? Lo negó. Y luego dice que blasfemó, incluso lo dice en el Evangelio de Lucas. Y que lo negó. ¿Te acuerdas de eso? Ahora un Pedro se para enfrente del Sanedrín y se me hace un nudo en la garganta. ¿Cómo crees que estaba Pedro? ¿Temblando? Estaba lleno. Cuando la Biblia menciona que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sabes a qué se hace? Estaba poseído literalmente por el Espíritu de Dios. Eso significa la palabra lleno. Y cuando hablo de poseído, significa que estaba siendo manipulado por el Espíritu de Dios. Hablar y a testificar lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Testificar del Hijo. Guiarnos al Hijo para mostrarnos la eternidad, el mensaje de salvación. Y eso es lo que va a hacer Pedro ante el Sanedrín. Un Pedro que antes de Hechos de los Apóstoles estaba temblando en una fogata y salió disparado, mis hermanos. Un Pedro que antes, cuando se estaba calentando, voltea y ve a Jesús después de haberlo negado y el gallo cantó 3 veces. Un Pedro que antes se fue a pescar y escucha la voz del maestro y sale disparado en Juan capítulo 21 y sale corriendo. Es más, se puso su vestimenta y se lanza para ir con el maestro. Un Pedro que cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Te acuerdas de ese relato? Ese relato se me hace tan hermoso de parte de Jesús. ¡Wow! Me encanta porque cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me aprecias como un amigo? Esa es la palabra, me amas. Y le dice, Señor, tú sabes que yo te aprecio. Y luego dice, Señor, Pedro, ¿me amas de verdad? ¿Me aprecias muchísimo como un amigo? Señor, claro que tú sabes que yo te aprecio como mi amigo. Y luego le dice el Señor, Pedro, ¿de verdad me amas? Y ahí la frase es agapao. O sea, ¿tú estás dispuesto a dar todo por mí? Y Pedro me encanta porque me imagino ese Pedro desbordado y le dice, Señor, tú sabes que solo te puedo amar como mi amigo. O sea, no puedo hacer eso. Y me encanta Jesús porque no reprocha nada después de haberlo visto, después de la negación. Y le dice, ven, apacienta mis corderos. Y en cada te amo, les dice eso, apacienta mis corderos. Ese Pedro temeroso, afirmado por el Señor, se levantó en Hechos capítulo 1 y ahorita en Hechos 2, habla, testifica y ahorita en Hechos 3, va y le dice a un cojo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. El cojo se levanta, habla y testifica de nuestro Señor Jesucristo y luego va ese Pedro en Hechos capítulo 4, se para delante de la crema innata religiosa y empieza a hablarles de quién crees. De Jesús. ¡Wow!
valiente el hombre, mi hermano Pedro. ¡Guau! Ay, hermano, bueno, pues es que Pedro, él lo vio, él estuvo, él lo escuchó. Hermano y hermana, tú has escuchado y tú lo has oído. Aquí está su palabra, mis hermanos. Aquí está su palabra, mis hermanos. Lo vuelvo a repetir. Aquí está, ¿qué? Su palabra. Y si tú quieres escuchar al Señor, yo sé que lo has escuchado. Tal vez has escuchado predicaciones de otros pastores. Tal vez lo has escuchado aquí. Estamos hablando de su palabra, mis hermanos. Y su palabra es viva, es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Y tiene la capacidad de penetrar hasta lo más íntimo de nosotros. Y destrozar el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la mentira, la lujuria, la perversión, el pecado, la destroza, porque es la palabra de Dios, santa, preciosa y sublime. ¡Guau! No me vengas que no lo has escuchado ni oído. Es que quiero que me hable audiblemente, hermano. Lee tu Biblia en voz alta, como decía John Piper. El Señor habló, el pueblo cayó y escuchó, pero el testimonio lo da el Espíritu de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Ese Pedro se levanta delante de esos hombres, lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué hace? En lugar de enfocarse, ¿sabes en qué? En la sanación del cojo. ¿Sabes qué hace Pedro? Los empieza a predicar. Te voy a confesar algo. Yo cuando leo esto, yo digo, ¡wow, Pedro! O sea, es como si hoy en día me invitaran a predicar y estuviera la crema innata de teólogos de todo el tiempo. Y me pongo así. Dices, ah, caray, expone un sermón. Mis hermanos, yo no sé, o sea, no soy una persona letrada, yo no tengo estudios así superiores de más. ¡Wow! Es el mismo contexto de Pedro. ¿Sí me explico? Obviamente, Pedro se levanta, se para y habla lleno del Espíritu Santo, como nosotros. Los hijos de Dios estamos llenos del Espíritu Santo. Y Pedro me encanta porque aquí se va del versículo 9 al versículo, lo empiezan a interrogar, le dice, ¿por qué? ¿Con qué autoridad han hecho esto? Pedro se levanta y les dice de esta manera, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, en que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, ¿qué dice? Crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Por quién está sano? Por Jesucristo, y no por ellos. Pedro los empieza a encaminar y les dice, no es que yo tenga un poder, ni Juan tenga un poder, no, sino que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes rechazaron, a quien ustedes crucificaron, este hombre se ha levantado, este cojo dejó de ser cojo. ¡Guau! Para ver la gloria de Dios y testificar de él, y no para testificar su testimonio. Yo aquí, mis hermanos, no veo un testimonio del cojo. Yo no veo, por ejemplo, que él hable de su niñez, de su sufrimiento, de que hable Pedro y Juan del dolor que sentía el cojo cada vez que iban y lo dejaban a la puerta. ¿Verdad que no? ¿Sabes en qué se centran? En el testimonio de Cristo, en que la gloria se la lleve el Señor. Y no Pedro, ni Juan, ni siquiera el mismo cojo. Es más, ni el mismo milagro. Es más, mis hermanos, el Espíritu Santo nos da la dirección y está dirigiéndoles a darle la gloria a Cristo, a Dios el Padre. También en el versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmos 118, 22. Más adelante veremos esto, porque esto es muy importante que lo comprendamos.
y en ningún otro, ¿qué dice? Hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Y me encanta Pedro poniéndose delante del Sanedrín junto con Juan. Entonces viendo, ¿qué dice en el verso 14? El denuedo, el valor que están mostrando estos hombres. ¡Wow! Dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué dice? Se maravillaban. O sea, estos estudiosos los dejaron perplejos. ¿Te acuerdas una vez que mandaron capturar a Jesús y que lo trajera? Y fue la guardia y llegaron y regresaron y les preguntan, ¿y dónde está? Fueron por él. Es que nadie había enseñado como él, ¿no? Nadie había hablado como él. Haz de cuenta, mis hermanos, esto está pasando de la misma manera. Pedro, un hombre influenciado por el Espíritu del Señor. ¡Wow! Pedro y Juan. Ahora, esto es muy interesante para nosotros, familia, por lo siguiente. Porque checa lo que dice en el versículo 14. Y les reconocían que habían estado ¿con quién? Otra vez. Y les reconocían que habían estado ¿con quién? O sea, esto yo lo he leído mucho, lo he estudiado mucho y me encanta. ¿Por qué? Y es un paréntesis dentro de mi predicación. La gente veía a los apóstoles y sabían que habían estado con Jesús. ¿Por qué crees que sabían que habían estado con Jesús? Ahí te va. Porque ellos hablaban como Él, testificaban como Él, predicaban como Él, y es más, eran influenciados en todas sus actividades por Jesús. Esto es muy importante para ti y para mí hoy en día, ¿eh? ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos influenciar por muchísimas cosas lejos de Cristo, alrededor de nosotros. Esto es muy importante, mis hermanos. Y esto es una reflexión antes de cerrar el paréntesis, dentro de mi mismo sermón. ¿Por qué? La gente puede decir que has estado con Jesús, y lo hablo metafóricamente. La gente que te rodea puede decir que han estado con Jesús. Tus clientes pueden decir que tú estás con Jesús, o notan algo diferente. El lugar donde trabajas, la gente que trabaja a tu alrededor puede notar que tú has estado con Jesús. Es más, mis hermanos, tu familia, tu esposo, tu esposa, ¿pueden notar que has estado con Jesús? Es una pregunta que te la hago de manera particular, no me la respondas. Y quiero que se cierre el paréntesis, pero quiero que recapacites en esto. Somos influenciados por muchísimas cosas, mis hermanos, a nuestro alrededor. Le dedicamos muchísimo tiempo a muchas cosas, menos a Cristo. Menos a Cristo. Algunas personas dicen, es que, hermano, no tengo tiempo. Claro que tienes tiempo. Claro que tienes tiempo. Te lo puedo demostrar. Mis hermanos, mi Señor vale la pena. Por mucho. Por mucho. A mí me cuesta trabajo, y voy a cerrar con este comentario mi paréntesis, me cuesta trabajo ver cómo personas que son cristianos pueden faltar un domingo, a no ser por enfermedad, a la iglesia. No lo comprendo. No lo comprendo. ¿Sabes por qué no lo puedo comprender? ¿Qué celebramos el día domingo los cristianos? ¿Por qué se le dice o se le ha denominado a lo largo de la historia, sobre todo en el puritanismo inglés y más adelante, el Día del Señor? Porque es el día en que el Señor resucitó. ¿Sí o no? Lo declaramos. Y cuando nos reunimos los domingos, lo estamos declarando. Lo estamos declarando en la unidad de la iglesia local. No puedo comprender cómo faltas un domingo. No lo puedo entender. Y si no lo entendías, mis hermanos, por favor, ya te lo estoy diciendo. Y menos si va a haber cena del Señor. ¡Familia! Ayer hablaba en Acatlán de la cena del Señor. ¿Sabes lo que significa? Ya lo he explicado en las reuniones de
en los cursos de miembros, de nuevos miembros, ya lo he explicado. ¿Qué significa? Que tú estás testificando y reconociendo que Cristo murió y su cuerpo fue molido por tus pecados, que tomó la cruz, que su sangre fue derramada. ¿Para qué? Para la expiación de tus pecados, familia. No comprendo cómo no estás dispuesto a sacrificar tus emociones para venir a la congregación el domingo. No estoy dispuesto a pensar, no sé cómo, no lo concibo, mis hermanos. Es que no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que, el hermano siempre habla de lo mismo. ¿Ya has leído la Biblia? Habla de lo mismo. O sea, habla de lo que yo estoy hablando ahorita. ¿Ya lo has leído? Y habla de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Para los hijos de Dios, me encanta, porque para los hijos de Dios esto es alimento. O sea, la palabra, me refiero a la palabra, es alimento. No faltes a la congregación. ¿Qué estás dispuesto a dar de ti? A veces algunas personas piensan que si tú vienes a la iglesia es y Dios va a decir, bien hijo, bien hecho. No. ¿Sabes a qué venimos? Te lo estoy diciendo, para declararle al mundo que nosotros creemos que Jesús resucitó un día domingo, hace más de 2000 años, y como iglesia local nos reunimos para dar testimonio de que Él se lleva la gloria en nuestras vidas y Él merece mi tiempo, mi espacio, mi recurso, mi todo, mis hermanos, mi todo. Checa lo que menciona más adelante. Viendo, del versículo 14, dice más adelante hasta el verso 22, los hombres, aquí se enfoca Lucas, quien escribe esto, dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y luego les ordenan que se salgan. Y luego empiezan a ver, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? No sé si me explico. ¿Qué vamos a hacer con ellos? No podemos inculparles. ¿Qué haremos con estos hombres? Por cierto, señal manifiesta ha sido hecha. O sea, ellos mismos reconocen. A mí, yo digo, no manches, ¿cómo reconocen? Ellos reconocen que el hombre fue sanado. Ellos reconocen que era cojo y que ya no es. Y reconocen que ya no es cojo. Ojo, y aquí está lo que mencionaba la semana pasada. Los milagros en sí mismos no dan vida. No hacen cristianos. Fíjate, aquí ellos no se convirtieron, ni se arrepintieron de su pecado. ¿Te fijas? Ellos no. El único que puede dar vida es Dios. Y punto. Pero ninguno de los que están aquí dice, la estamos regando. ¿Qué haremos? Pedro, ¿qué hacemos? Nunca dijeron eso. ¿Para qué? Arrepiéntanse. Aquí no está eso. Aquí en el relato ellos están confabulados. ¿Para qué? Para echar mano de Pedro y de Juan. Me voy, dice más adelante en el verso 18, llamándolos les intimaron, o sea, los amedrentan y les dicen, ya no hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que ¿quién? ¿Tú a quién crees que hay que obedecer primero? A Dios. Pero ojo, Jesús les dijo que testificaran de Él, ¿sí o no? Y ellos, ¿qué les están diciendo? Ya no hablen de Él. ¿Sí? Entonces ellos dicen, pues no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo directamente que tenemos que testificar ¿de qué? De Él. Y punto. Y lo vamos a seguir haciendo. Más adelante, mis hermanos, del versículo 19 al verso 22, y hago esta observación y esta referencia que me fascinó. ¿Por qué? La respuesta de Pedro es contundente y Juan es contundente y dicen, no vamos a callar y no callaremos. ¿Tú te acuerdas? Y esto está registrado en las Sagradas Escrituras. Pedro estaba casado, ¿te acuerdas? Y lo dice la Biblia. Él tenía suegra. Luego escuché ahí un cura que dijo, bueno, es que no dice que estaba casado, dice que tenía suegra. O sea, ok, pues, Pedro estaba casado, ¿no? Tenía su suegra. Por lo tanto, si tenía suegra, tenía su ¿qué? Esposa, y eso lo dice también la tradición, la historia de la iglesia. Pedro estaba casado.
Los que estamos casados aquí entendemos lo que voy a mencionar, o los que estuvieron casados. ¿Sí o no que el matrimonio tiene sus batallas? ¿A poco no? Tiene sus luchas. O sea, batallamos en el matrimonio, es normal. Dos pecadores unidos, ¿sí? Necesitamos de Cristo. Batallamos. Obviamente hay momentos bonitos, hay momentos no tan bonitos, etcétera, pero se batalla, ¿verdad? Pedro era casado. Pedro está arriesgando todo, mis hermanos. Todo. ¿Sabes por quién? Por el Señor. Bueno, Alejandro, pero es que Pedro estaba lleno. Tú también. Tú también. Yo también. Estamos llenos del Espíritu Santo. Esto es importante. Hay un libro que me gusta mucho que se llama, de David Platt. No sé si tú lo has leído. Se llama Radical. Hay un libro que se llama Radical de David Platt. O hay otro libro también de John Piper. Hay varios libros de Piper. Pero esto es importante. Fíjate, la vida de Pedro, la vida de todos los apóstoles fue cambiada porque Jesús se presentó en sus vidas. ¿Sí me explico? Pero esto ya estaba escrito, ya estaba determinado, ya estaba mostrado de esa manera y predestinado, mis hermanos, que así sería. Pero ellos tomaron el precio de seguir a Cristo. Y Pedro les dice, no callaremos y seguiremos, mis hermanos. Pedro, y la tradición dice que fue crucificado junto con su esposa boca abajo, o sea, de cabeza. ¿Sí me explico? Porque él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Oh, ¿crucificado yo como mi Cristo? Jamás. Si me quieren crucificar, de cabeza. Menciona la tradición, palabras más, palabras menos. Esto es interesante, te voy a mencionar por qué. Porque algunos escritores, algunos historiadores mencionan que Pedro fue crucificado con su esposa, de la misma manera. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque la esposa también tomó el precio. Es que yo te quiero mencionar algo, familia. Seguir a Jesús te marca la vida. Vivir para Él te marca en el buen sentido. Todo en Él es bueno, mis hermanos, siempre y en gran manera. Todo. Seguir a Cristo trae consecuencias y las consecuencias son buenas y sublimes porque Él se lleva la gloria en todo momento. Las consecuencias que nos llevan por seguir a Cristo son muy buenas, siempre, pero hermano, mueren. Hermano, mira, en la iglesia de Inglaterra, en las iglesias había Biblias y también estaba un libro que se hizo muy famoso, que se llamó el libro de los mártires de John Fox. Y la gente llegaba, agarraba su Biblia y había libros del libro de los mártires de John Fox. ¿Sabes qué hablaba? De las personas que dieron su vida a lo largo de los años hasta ese momento por la predicación del Evangelio. Ay, es que eso es para cristianos, eso es para misioneros, mis hermanos, es para creyentes. El seguir a Cristo trae consecuencias. Y te acuerdas lo que yo mencioné. Quiero que vayamos al versículo, en el versículo 21, porque dice Pedro lo siguiente. Lucas, el que escribió, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Porque todos, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo de haber hecho la señal y el milagro? Glorificar a Dios. La gloria de Dios es sublime y ha sido sublime. ¿En qué? En que tú antes eras pecador y tú y yo estábamos destituidos de Él y ahora por Él y para Él estamos reconciliados con Él y gloria a Dios por eso. Yo no entiendo, no sé qué pasa, qué te sucede. ¿A qué estás dispuesto por Cristo? De veras, ¿a qué estás dispuesto por Cristo? Él ha hecho todo lo que tú y yo requeríamos. Y no estoy hablando de dar dinero, estoy hablando de más, de mucho más. Estos hombres en el texto me muestra cómo ellos estuvieron disponibles. Y más adelante vamos a ver miembros de la iglesia padeciendo por la predicación del Evangelio. Hay iglesias que dicen, queremos la iglesia de Hechos. Mal enfocado, obviamente.
Pues sí, pero no predican, ni hablan, ni mucho menos, ni testifican, no están disponibles para nada. Mis hermanos, empecé con esto. Los campos misioneros están cada vez más olvidados. ¿Y sabes por qué lo creo? Por la comodidad que nosotros tenemos aquí. Hablo de mi país, no hablo de otras partes del mundo, pero la comodidad que se nos da para hablar del evangelio aquí es maravillosa, de veras maravillosa, mis hermanos. A veces decimos, es que ¿por qué te vas con tu familia? Mira cómo están las inclemencias del tiempo, mira cómo está esto, mira cómo está el otro. Mi Cristo vale la pena, mis hermanos, y aquellas almas están muriendo y corriendo directo al infierno. Y si el Señor nos ha dicho que prediquemos, vamos a predicar. ¿Qué nos pasa? Tenemos que hacerlo. Es nuestra obligación y es una obligación sublime. Dios escogió a pecadores y ha dado vida a pecadores para que prediquemos su nombre. Mis hermanos, el nombre de Cristo está sobre nosotros, está en ti. ¿Qué no ves que eso es un honor? ¿Es un privilegio? En absoluto, por completo, familia. Este texto, en Hechos capítulo 4, me lleva a ver lo que Pedro y Juan estaban dispuestos y los apóstoles estaban encaminados a hacer, sin importar quiénes estuvieran al frente. Pero es que ellos eran apóstoles. Más adelante veremos la historia de un diácono de la congregación, que se puso también delante del Sanedrín y les explicó toda la historia. Más adelante lo veremos, porque no es necesario que seas un apóstol, un pastor, un supuesto o profeta, no en esta época. Es necesario que seas embajador del nombre de Cristo, y todos los cristianos, por su gracia, por su amor, somos embajadores de Él. Y hoy tenemos muchísimas cosas para predicar de Él, mis hermanos, de veras, y muchas facilidades. Las redes sociales, ¿a poco no? Un WhatsApp, ¿a poco no? Oye, familia, no nada más eso. Hoy en día, mis hermanos, tenemos la facilidad en el país de que no es un delito todavía predicar el nombre de Cristo aquí en México. La persecución tal vez vendrá, tal vez no, pero hay persecución social en algunas zonas de Veracruz, no sé si tú lo sepas, pero sí que esas hay. Y me consta, porque he estado aquí estoy, y he andado en zonas así, pero sí hay persecución social y moral, La gente dice, yo no quiero eso, te grita, te dice cosas, etcétera, o a las familias les dan la espalda y dice, olvídate que tienes papá y mamá, y literal. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Cristo? De veras, ¿qué estamos dispuestos? No estoy hablando que te vayas al campo misionero, estoy hablando que reflexiones. ¿Qué estás dispuesto para la gloria de Dios? Desde tu trinchera, mis hermanos. Termino con esto. Seguirlo traerá consecuencias. Claro que traerá consecuencias. Y gloria a Dios. Porque aquí hay más de uno de los que Jesús nos dijo, hey, ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz, ven. ¿Y qué dijo? Y sígueme. Y aquí hay más de uno que nos dijo eso. Amén. Seguir a Cristo va a traer consecuencias, mis hermanos. Va a traer consecuencias. Y estas consecuencias en Él siempre son buenas. ¿Sabes por qué? Porque son para que Él se lleve la gloria y para que nosotros menguemos. Y para que Él se haga más famoso cada día más y que Él se lleve toda adoración en toda criatura. Y que en el globo terráqueo resuene su santo nombre. Porque a Él sea solo la gloria. Eso pasó con los reformadores. Eso pasó con los puritanos. Eso sigue pasando hoy en día en un movimiento de la reforma que se está expandiendo cada vez más en América Latina. Y gloria a Dios por eso, mis hermanos. No guardemos silencio y demos gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomemos nuestra cruz y sigamos. Permíteme concluir con un texto que me encanta. En 2 de Corintios, por favor, capítulo 5. Nunca te olvides de esto, porque presente lo tenía Pedro
cuando habló de esto. Lo sé, porque estaba hablando de la salvación. Segunda de Corintios capítulo 5, si me haces el favor de acompañarme. Versículo 17. El texto habla por sí solo, no tengo nada que explicar, porque dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Lo dice en su contexto siguiente. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Dios lo hizo. Dios se proveyó de un cordero para darnos vida y testificar de su santo nombre, para que seamos uno, así como Él y el Padre son uno, para que todo el mundo crea que Él fue enviado y crea que Él es el Señor. Amén y amén. Vamos por favor a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Queremos pedirte con todo nuestro corazón que nos ayudes a testificar de ti. Estemos disponibles para dar lo que tengamos que dar por ti, Señor. Te agradecemos muchísimo, muchísimo la obra gloriosa que has hecho por nosotros. Ayúdanos a estar dispuestos a dejar nuestra vergüenza atrás para poder nosotros hacer más, mi Señor. Simplemente, lo único que queremos es hablar de ti, no queremos nada más, Señor. Ayúdanos, porque nos falta denuedo, nos falta valor en más de una ocasión. Ayúdanos a testificar que somos uno. Por favor, tú lo oraste, Señor Jesucristo. Pedimos que tú nos concedas esa dicha tan hermosa. De la misma manera queremos poner en tus manos este tiempo, que tú te lleves la gloria y que des vida en las personas que no tienen vida, que se encuentran aquí presentes. Te pedimos, Señor, por la salvación de nuestros hijos, para que tú seas reconciliándoles contigo, mi Dios. Y te pido con toda mi alma. Tal vez aquí hay corazones, mi Dios, que están presentes, pero que su corazón está lejos, que su persona está presente, pero su corazón está lejos de esta iglesia local. Yo te ruego, Señor, que tú hagas la obra en esta congregación y traigas unidad. Gracias te damos por este tiempo. Ayúdanos a seguir predicando el nombre de Cristo a todas las naciones, por amor a tu nombre, y ayúdanos a decir siempre: solo a ti sea la gloria. Gracias, mi Señor. Amén. Mis hermanos.